Hemos estado preparándonos junto con Moisés para este momento en el que Dios se revela y vamos a estudiar sobre esto. Por eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que ahora que vamos a leer su palabra también se revele a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Querido Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos permites de estudiar tu palabra y analizar este relato de cómo te revelaste, cómo revelaste tu gloria a Moisés y ahora a través de este relato a nosotros. Permítenos tener ojos espirituales bien abiertos, atentos a escuchar tu voz y atentos a contemplar tu carácter. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, llegamos a un punto que es cumbre en esta relación de Moisés con Dios, de Dios con Moisés. Ya se nos ha dado cuenta de varias veces en el libro de Éxodo que Moisés ha subido a presentarse delante de Dios. Usted ya nos comentaba un poco acerca de esto. Y aquí, ante el pedido de Moisés de te ruego que me muestres tu gloria, Dios le pide a Moisés que se prepare porque lo va a hacer, pero eso es llamativo, no es que va a ser inmediato. Moisés tiene que prepararse. Y quizás quisiera comenzar por ahí con una pregunta. Dentro de esta preparación está el tema de alízate 2 tablas de piedra como las primeras, las que había quebrado Moisés cuando vio al pueblo de Israel que se había desenfrenado. ¿Por qué era importante dentro de esta preparación, ahora que iba a subir Moisés, según nos dice el autor de la lección, por 7ª vez a encontrarse con Dios, también llevar estas tablas en reposición, podría decir así, de las primeras que había sido quebrada? Recordemos que esas tablas, la primera vez, tenían inscritos esas 10 promesas. Sí. Y eso era muy importante. Dios quería que quedaran en tablas de piedra para mostrar a las personas la vigencia de su ley, que está basada en su carácter. Dios no le dijo a Moisés que quebrara las tablas. Cuando Moisés descendió y él vio toda esa fiesta que habían hecho, no para Dios, sino una fiesta pagana, Moisés en un momento de ira, de cólera. De hecho, por eso dijimos también que su rostro no estaba brillando en ese momento. En ese momento él decide tirar esas piedras, esas tablas de piedra. Las tablas se parten porque era como con decir, mire, ustedes han roto el pacto. Recordemos que esa cultura hebrea era así muy objetiva, o sea, si alguien quería decir que estaba molesto, rasgaba su vestido. Ellos eran muy visuales, pero al decirle Dios, mira Moisés, las tablas que tú quebraste, se ve como un pequeño reproche, como una llamada de atención. No es que Dios lo desaprobó totalmente o dijo, bueno, qué gran pecado hizo Moisés, pero sí, de alguna manera le llama la atención a eso y recordemos que más adelante nosotros veremos que Moisés tenía de repente un carácter que se ensalzaba un poquito también fácilmente, aunque se ganó el título de ser el hombre más manso de toda la tierra. Pero creo que todas esas circunstancias, Dios viene y le dice tal vez, mira Moisés, para la próxima vez no actúes así Precipitadamente. tan airadamente, tan rápidamente, piensa, mejor respira, analiza. Además del hecho teológico de que Dios quería que no quedara en la mente de nadie una confusión de que las tablas que tenían esas 10 promesas no eran importantes o que ese mensaje podía ser pasado por alto. Creo que no. Creo que por esa razón era importante que Dios volviera otra vez a escribir lo que estaba contenida en las primeras tablas de piedra. Excelente. Y ahora nos vamos a concentrar en el texto en el momento en que Moisés va a presentarse delante de Dios. Me voy a concentrar ahora en el versículo 3 en adelante del capítulo 34 de Éxodo, que dice así: y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Voy a tener ahí, que luego nuestro pastor de aquí nos va a ayudar con estos textos, pero esto es lo que proclama Dios, Jehová Dios, delante de Moisés como su gloria. ¿Qué implicaciones tiene esto para este momento que se está revelando a Moisés y para el resto de las Escrituras? Muy bien, recordemos que Moisés había hecho una petición audaz. Él había pedido ver la gloria de Dios. Ya Dios le había anunciado, le había dicho: yo haré pasar mi bondad, mi nombre. Moisés quería conocer más de Dios, de ese Dios que había perdonado al pueblo de Israel. A veces nosotros somos muy materialistas, relacionamos la gloria de Dios, bueno, a tantos astros que Él ha creado, a tantos millones de galaxias, su resplandor, y lo pensamos en ese sentido material, pero la gloria de Dios, aunque implica todo eso, Claro. va mucho más allá. Y entonces Moisés tiene aquí una proclamación del carácter de Dios, de quién es Dios, de una manera como no se había revelado antes. Notemos que Moisés se había estado preparando para esto. De hecho, esta es la séptima ocasión que él asciende al monte. Esta es la tercera vez que él está 40 días y 40 noches allí con Dios. Así que no fue automáticamente que Moisés recibe toda esta manifestación del poder de Dios. Esto indica que Moisés se había estado preparando, cada vez más había estado en comunión con Dios, había deseado más de Dios, y ahora él estaba preparado para recibir una revelación del carácter de Dios que a lo largo de las Escrituras del Antiguo Testamento permanece como un testimonio sobre quién es Dios verdaderamente. Y algunos han llamado acertadamente a este pasaje de Éxodo capítulo 34 que hemos leído, bueno, donde está la proclamación de Dios del versículo 6 hasta el versículo 7, como el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Wow. Equivale a ese texto tan lindo que nosotros leemos, como Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito, porque precisamente aquí nosotros encontramos todos esos elementos que Dios proclama. Y ahora Moisés recibe esta revelación de Dios de tal manera, fue tan portentoso también, que Moisés no pudo más, dice la Biblia, apresurándose bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Solo la proclamación del nombre de Dios. Podemos imaginarnos con qué tono Dios dice eso. Yo creo que jamás podríamos replicar en nuestra mente lo que Moisés realmente vivió allí, pero que era al final la muestra de quién es ese Dios verdaderamente. Y ese es el Dios que está descrito en el Antiguo Testamento. Por eso, hermano Gerson, todas las historias, todo lo que nosotros encontramos ahí acerca de Dios y cómo trata con las personas, debemos verlo a la luz de este pasaje, porque no podemos divorciar. Algunos piensan el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, es un Dios que uno hace una media cosita y ya está dispuesto a destruirlo. En el Nuevo Testamento Jesús sí, Él es amor, es todo misericordioso. Creo que no hay divorcio. La Biblia presenta un solo mensaje. Este es el Dios a quien nosotros también tenemos que conocer. Amén. Y en ese sentido, pastor, porque me gustaría que nos ayudara a profundizar en esto, ¿cómo podemos volver sobre esta revelación que de hecho lo hacen los profetas? Ya nuestro pastor nos lo ha dicho, no solamente en este momento, sino en otras ocasiones, cómo los profetas vuelven, recordamos el caso de Jonás y otros que vuelven a esta descripción. ¿Cómo podemos nosotros, cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, cuando las cosas se salen de control, confiar en el carácter de Dios tal como ha sido revelado? ¿Cómo podemos conocer mejor el carácter de Dios a partir de esta proclamación? Muy bien, yo creo que nosotros también debemos obtener una revelación de Dios
como lo tuvo Moisés, al conocer que en realidad el fundamento del trato de Dios para con nosotros está basado en su bondad, en su misericordia. Aquí usa varias palabras. De hecho, es bueno conocer, bueno, se puede resumir tal vez en 7 declaraciones que Dios hace de su nombre: Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Y todas estas palabras que está usando aquí son palabras que hablan de bondad, de compasión, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Noten, en Dios no hay ninguna sombra de variación. Cuando dice tardo para la ira o lento para airarse, es que aunque Dios, Él tiene todo el derecho de dar una justa paga por el pecado, Él no lo hace inmediatamente. Es más en el siguiente texto dice: hace misericordia a millares, pero que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Normalmente una generación estaba compuesta de 20 años. Entonces noten ustedes, aquí hay algo extraordinario, porque dice, comencemos con lo que habla de que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estamos hablando de 60 años, 60 o 80 años. Normalmente quiere decir que ahí estaba el padre, el hijo, el abuelo. Tristemente, hermano Gerson, tenemos que reconocer que a veces hay familias donde se ha perpetuado ciertos rasgos, ciertas características y van ahí en esa generación. Entonces Dios dice: yo estoy pendiente para que eso no trascienda, porque yo tengo que limitar el mal. Ese es el gran deseo de Dios: no castigar por castigar, sino impedir que el mal se esparza y siga causando daño. Pero hago misericordia a millares. En Éxodo 20 dice 1000 generaciones. Y si una generación son 20 años, 1000 por 20, tenemos ahí 20,000. Imagínense qué interesante. Ni siquiera nuestra tierra tiene 20,000 años. ¿Qué está diciendo Dios? Que mientras exista el cielo y la tierra, siempre nosotros vamos a experimentar su amor, su gracia y su misericordia. Pero que no nos confundamos. Ese Dios que es amoroso y misericordioso, Él también tiene que velar para que el mal no destruya completamente todo lo que hay en esta tierra, porque ese es el gran deseo de Satanás: es dejar la tierra desolada, vacía, desierta, que el mal se adueñe. Pero Dios siempre tendrá un pueblo que va a disfrutar de su amor, su gracia y su misericordia. Yo creo que nosotros tenemos que procurar ser parte de ese pueblo, de recibir esta revelación como la recibió Moisés también. Amén. Porque luego en los siguientes textos no los vamos a leer, pero le invitamos a usted que los lea, mi querido amigo, mi querida amiga. Ahí Moisés le dice: bueno, ahora si ha hallado gracia en tus ojos, pues ve con nosotros, acompáñanos. Dios accede, renueva el pacto, puedo usar esas palabras acá, renueva el pacto, da algunas condiciones respecto a la idolatría. Estoy resumiendo todo lo que dice ahí. Y luego les recuerda algo que ya ha dicho antes en el Código del Pacto, que es las fiestas anuales. Finalmente, pastor, después de toda esta conversación, le pide a Moisés que escriba. Y me gustaría solamente apuntar esto porque para que nos quede claro, ¿qué escribió Moisés? Llevaba 2 tablas de piedra, pero por lo mismo que entendemos en esta narración, no es que Moisés volvió a escribir los 10 mandamientos, pero Dios sí le pidió que escribiera algo a Moisés. Es correcto. Recordemos que el pueblo, al hacer aquel becerro de oro, toda esa idolatría, ellos se habían distanciado de Dios. De hecho, por eso Moisés, cuando hizo la tienda de reunión, tuvo que ponerla fuera del campamento, porque nuevamente era algo visible. El pueblo me han rechazado. Sin embargo, Dios no los desecha totalmente, pero Dios viene y resume aquí. Nosotros lo tenemos a partir del versículo 10 en adelante, cuando Dios dice: voy a hacer un pacto. Dios resume los puntos básicos de lo que Él había dicho anteriormente para su pueblo, cuando lo tenían que adorar, las veces que tenían que presentarse, los sacrificios. Dios les había dicho algo bien interesante en el versículo 14, leámoslo, porque creo que esto
Es algo que debemos tomar en cuenta. Dice así, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Muy bien, si nosotros hemos hecho un pacto con Dios, no tenemos que estar viendo a otro lado, no tenemos que estar poniendo nuestras esperanzas en otro lado. Es muy interesante. Luego Dios le habla las veces que el pueblo de Israel se va a reunir, las fiestas importantes. Eso fue lo que escribió Moisés, porque lo que estaba escrito en las primeras tablas, que fue roto, ahora nuevamente Dios lo escribe en las tablas de piedra. Cuando uno lee el texto, da la impresión, si uno lo lee ligeramente, da la impresión que fue Moisés quien también escribió en las tablas de piedra, pero no. Moisés lo que escribió fueron las palabras del pacto, todo lo relacionado con leyes, fiestas, etcétera, y Dios escribiría nuevamente en las tablas esos mandamientos, como nosotros le llamamos, aunque hoy hemos preferido conocerlos como las promesas de Dios para nosotros. Amén. Y queremos que ahora Dios escribe esas mismas promesas en nuestros corazones a través de esta revelación. Y me gustaría, pastor, que ore justamente por eso, porque no queremos que esto se quede en, qué bonito la lección que aprendimos hoy, sino que queremos que nos pueda impactar en la vida, porque como impacta eso en la vida, se va a ver y lo vamos a descubrir el día de mañana. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta revelación que tú haces de tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque has prometido que tu bondad y tu amor y tu misericordia, tu verdad, tu justicia van a estar por todo el tiempo mientras dure el cielo y la tierra. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ese amor y a esa bondad. Ayúdanos a desear conocerte mejor, Señor. Gracias porque nos acompañas a pesar de nuestros errores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.